Hola, junto a Fabián, hoy les vamos a mostrar cómo con GeneXus 18 van a poder crear experiencias de usuario que siguen prácticas de diseño y usabilidad modernas y de forma de que todo lo que hagan con GeneXus siga una única fuente de la verdad en cuanto a diseño y experiencia de usuario se refiere. Imaginemos por un momento que tenemos todas las herramientas que nos permiten generar de una manera más simple, más fácil, que toda nuestra interfaz se comporte y se vea de la misma manera. Que activar en nuestras bases de conocimiento GeneXus, por ejemplo, el módulo de seguridad GAM o procesos de negocio, entonces activamos todo el módulo de Workflow, haga que automáticamente todos los back office de administración de usuarios, de roles, permisos, procesos y tareas también sigan la misma línea de diseño. Esto es lo que hemos logrado con Unánimo en GeneXus 18. Unánimo es un sistema de diseño que hemos creado con un equipo de expertos en usabilidad y diseño dentro del equipo de GeneXus, buscando dar cohesión y consistencia a toda la interfaz que generamos cuando generamos aplicaciones con GeneXus. No solo lo que nosotros construimos, sino también todos los suites que componen los productos de GeneXus. Dentro de los pilares fundamentales que encontraremos en Unánimo, uno es que fue pensado como el nuevo default, es decir, el nuevo sistema de diseño que va a venir a partir de GeneXus 18. Entonces, cuando hoy ustedes creen una base de conocimiento en GeneXus 18, todos los formularios de manera predeterminada se basarán en Unánimo, todos los objetos generados a partir de la aplicación de los patterns incluidos en GeneXus siguen esta línea, y además todos los demás componentes de las suites o funcionalidades que tenemos en GeneXus, como por ejemplo cuando construyamos un chatbot o construyamos un dashboard o activemos el módulo de seguridad o Hekiflow a través de la gestión de procesos. Esta definición del sistema de diseño de Unánimo se conceptualizó a partir de tokens, a partir de estilos, que lo que hacen es darnos esa consistencia que necesitamos en todo nuestro sistema, independiente de la interfaz o independiente del dispositivo o de la plataforma en la cual vamos a desarrollarlo. Entonces, esto nos permite que a través de una única fuente de la verdad con Unánimo podamos impactar todas las experiencias de usuario, desde una aplicación web hasta una aplicación nativa mobile o interfaces conversacionales. Unánimo trae a la mesa un nuevo lenguaje que nos permite interactuar de una manera más simple con diseñadores, con desarrolladores de frontend, de forma de que los podemos integrar al ciclo de desarrollo de software. Unánimo nos va a permitir personalizarlo, no solo impactando lo que nosotros hagamos en GeneXus, sino también lograr que esa personalización impacte los otros componentes de la suite, como puede ser el back office del GAM o de Hekiflow, y cosa que Fabián va a mostrar en la demo en breve. Nos da la capacidad de ir agregando y extendiendo nuevas clases, nuevos tokens, y de esa forma poder adaptarlo más fácilmente a las necesidades propias de cada proyecto. Además, la adopción de Unánimo puede ser hecha de forma incremental. Entonces eso va a facilitar la adopción para aquellos proyectos GeneXus, aquellas bases de conocimiento GeneXus que vengan de versiones anteriores. Unánimo fue creado y diseñado sobre el Design System Object. Este nuevo objeto en GeneXus nos da un nuevo lenguaje para modelar diseño independiente de la plataforma. Entonces es un lenguaje pionero con estas características que nos permite modelar más y programar menos, siguiendo lo que nosotros siempre buscamos en GeneXus. Para eso los invito a que vean la charla de Martín Torrado, donde va a profundizar en este objeto que es el Design System Object. Bien, veamos ahora con Fabián cómo es que se ve todo esto que les estoy contando. Bien, bueno, gracias Eugenio. Vamos ahora a poner en práctica todas las novedades que estuvo mencionando Eugenio. Entonces voy a ir a GeneXus. Bien, lo que voy a hacer acá es crearme una base de conocimientos desde cero, ¿sí? En GeneXus 18. La idea es que veamos cómo queda una base de conocimientos nueva en GeneXus 18 en términos de
diseño, digamos, y configuración de todo lo que es el Design System. Ahí se está creando la base de conocimiento. Y lo primero que vamos a ver es en el KB Explorer. Vamos a ver que además del módulo built-in de GNexus, también quedó incluido el módulo GNexus Unánimo. ¿Tá? Y entre otros componentes tenemos los Design System, como por ejemplo el de Unánimo. ¿Tá? Y aquí están definidos todos los tokens, ¿tá? Y los styles con lo que está, digamos, especificado, todo lo que es el look and feel, las clases y todos los elementos necesarios para implementar el Design System de Unánimo. Y tenemos además las variantes particulares para cada una de las plataformas, como por ejemplo la de web, que es la que vamos a hacer ahora. Vemos que importa del Design System de Unánimo y a su vez tiene las definiciones particulares para la plataforma. ¿Sí? Que GNexus Unánimo sea un módulo tiene varias ventajas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a poder ir a la Global Matrix y vamos a poder aquí obtener las últimas versiones que pudiera haber de GNexus Unánimo, ¿sí? Que tengan nuevas definiciones, correcciones a errores o nuevos elementos, y lo vamos a poder actualizar de forma independiente a la actualización de mi versión, mi upgrade o mi build de GNexus. Por ejemplo, acá yo estoy viendo de que tengo una actualización disponible, ¿sí? Simplemente le doy el botón de update, ¿tá? Y ahí el módulo de GNexus Unánimo se está actualizando a la última versión. Todo esto sin la necesidad de que yo haya tenido que reinstalar ningún componente de GNexus. ¿Sí? Bueno, esto que vimos recién, digamos, son configuraciones particulares que vienen con la versión de GNexus. ¿Tá? Ahora vamos a ir a la base de conocimiento en particular. En nuestra base de conocimiento quedó definido, creado un Design System, ¿tá? Que tiene el nombre de la base de conocimiento. Vemos que no tiene tokens y que en los styles lo único que tiene es una importación del Design System de Unánimo Web, que a su vez, como vimos, también importaba desde Unánimo. Este Design System es el que efectivamente se va a usar para darle estilo y look and feel a nuestra aplicación. ¿Ah? Es el que se va a poner, por ejemplo, en la propiedad de Default Style de mi versión. Ahí se indica con qué Design System se va a trabajar y vamos a utilizar este. Y otra cosa que también quedó configurada de forma predeterminada es la Master Page con un valor nuevo, digamos, en GNexus 18, que es una nueva Master Page que está basada también en todo lo que es el Design System de Unánimo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora simplemente me toca ponerme a desarrollar mi aplicación. Yo tengo un XPZ con una serie de transacciones que implementan el modelo de datos de una aplicación de e-banking. ¿Sí? Bastante sencillo a efectos de la demo, tiene transacciones de usuarios, cuentas, tarjetas de crédito, de transferencias. ¿Sí? Entonces las voy a importar. Aquí tengo mi modelo de datos ya en la base de conocimientos. Voy a abrir un par de transacciones, la de cuentas y la de tarjeta de créditos, y le voy a aplicar el pattern WordWith. ¿Sí? Acá en realidad voy a empezar a hacer acciones que en realidad no son nuevas de GNexus 18, ¿sí? Pero que en realidad lo que quiero que veamos es cómo estas acciones ahora están impactadas por el Design System de Unánimo a la hora de generar la aplicación. Bien, ahí se generó el pattern. Voy a crear la base de datos, voy a poner los datos de conexión. ¿Sí? Bueno, ahí se va a crear todos los elementos. Bien, se crea la base de datos, ¿tá? Y, por ejemplo, podemos ver de que en las transacciones se aplicó el pattern y se crearon los mismos objetos que se crean en las versiones anteriores de GNexus. Digamos, ahí no vamos a ver ninguna diferencia, salvo que todos esos objetos nuevos ahora, digamos, están creados y basados en el Design System de Unánimo. Entonces vamos a tener un look and feel y una interfaz de usuario totalmente renovada. Ahí se están generando todos los objetos. Ya los vamos a ver en ejecución. Aquí, luego de compilar, lo que vamos a ver es que se van a cargar datos en las tablas y se va a desplegar un nuevo elemento de GNexus 18, que es el Launchpad,
que es un componente en el cual vamos a ver todas las cosas generadas en nuestra base de conocimiento, aplicaciones web, nativas y API, y de allí vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y vemos que, digamos, tenemos los trabajar con, de cuentas y de tarjeta de crédito, con un diseño, digamos, totalmente renovado, basado en Unánimo, ¿sí? Aplica para todos los elementos, todas las pantallas del pattern, la transacción. Es un diseño, digamos, una página totalmente responsive. Implementa también un menú lateral bastante sencillo de manipular y de customizar. Y bueno, y ahí tenemos de forma predeterminada nuestra aplicación. Bien, todas estas inicializaciones, customizaciones que se hacen en la base de conocimiento, no solamente aplican a lo que es el pattern WordWith o el formulario de las transacciones, sino a todos los componentes que yo le quiera integrar a mi solución, a mi aplicación. Yo a la base de conocimiento ya le hice algunos cambios, ¿verdad? Que ya los apliqué y los creé para efectos de la demo. Por ejemplo, habilité el GAM, ¿sí? Para habilitarle la seguridad a mi aplicación. Al mismo tiempo creé un diagrama de workflow, implementando un proceso sencillo de aprobación de créditos con un par de tareas. También creé algunos objetos query, implementando un par de gráficas y una consulta en una pivot table, los cuales los agregué a un objeto dashboard para visualizarlos, que a su vez también están integrados en un web panel para luego verse en ejecución. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea de esto era que en mi base de conocimientos se incluyeran los módulos de reporting, los módulos de seguridad, la API de workflow, ¿sí? El cliente de workflow, que todo esto quede integrado a mi aplicación, a lo que es mi solución. También aproveché y hice algunos cambios en lo que es el menú lateral, ¿sí? De Unánimo, el que vimos hace un rato, y agregué opciones para llamar, digamos, a este dashboard que les mencionaba, también una opción que llame al backend del GAM, una opción que llame al backend de Gekiflow, y también de paso le agregué un icono a todas las opciones para mostrar un poco la facilidad de la customización. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar de nuevo mi aplicación con todos estos componentes aplicados. Entonces al momento de ejecutar vamos a ver que, por ejemplo, lo primero que me va a salir es el login del GAM, que ya vemos que tiene aplicado un estilo, si bien es simple, tiene un estilo, un look and feel de Unánimo. Entonces vuelvo a ver algo similar a lo que habíamos visto hoy. Estos son los trabajar con que ya teníamos, pero por ejemplo voy a ver el dashboard, ¿sí? Acá ya puedo ver de que hay aplicado estilo de Unánimo en lo que son fuentes, colores, ¿sí? Y algunas aplicaciones más. Lo mismo, ahora voy a ir al backend del GAM. Esto que estamos viendo es el backend del GAM que nosotros manejamos siempre. La lista de usuarios, ven que tiene estilo Unánimo, la de roles, y así con todas las opciones. Y lo mismo sucede con el backend de Gekiflow. El estilo es Unánimo y vemos que es integrado, digamos, a todo el resto de la aplicación. Integrado y unificado al resto de la aplicación. ¿Sí? Bien, volviendo al trabajar con, vemos que yo además hice algún cambio más también a nivel de la master page. Si se fijan, le puse un título, digamos, eso lo hice editando la master page, y tenemos acá un botón, ¿sí? Una imagen, que lo que hace es cambiar, digamos, el look and feel de modo light a modo dark, ¿sí? Simplemente haciendo el clic en mi aplicación. Esto, ¿cómo lo implementé? Teniendo Unánimo, simplemente agregando la imagen del botón, digamos, para presionar, y en realidad con un evento donde lo que hace todo es una sola línea de código, que es el método setOption, el cual, digamos, cambia de lo que es el modo light al modo dark. Obviamente todo esto facilitado porque Unánimo ya me viene con todas las definiciones para uno y otro modo, ¿sí? Bien, entonces ahora todo bien, yo tengo todo unificado, todo con estilo Unánimo, pero es todo digamos, el diseño inicial. Seguramente yo necesite hacer customizaciones a este diseño.
Seguramente mi aplicación necesita tener un look and feel propio o algunas definiciones propias. Entonces, vamos a ir a aplicar algunas de esas definiciones. Vamos a ver cómo es. Eso se hace en el design system de mi base de conocimiento, el que vimos hoy, que se crea con el mismo nombre de la KB. Y aquí es donde vamos a poner las customizaciones que vamos a crear en la aplicación. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Para eso, veamos primero el design system de Unánimo. Ahí vemos que están definidos todo lo que son styles y principalmente tokens, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay tokens para lo que son los colores. Entonces, para hacer customizaciones sencillas, vamos a, en principio, por ejemplo, querer cambiar los colores que tiene mi aplicación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente customizando esos tokens en mi propio design system. Entonces, voy a venir acá. Voy a ir a la parte de tokens. Acá lo que voy a hacer es voy a pegar el texto de la definición de los tokens que me pasó el equipo de diseño, donde tengo, digamos, nuevos colores para tener una nueva interfaz en mi aplicación. También tengo la definición de una fuente. Y voy a agregar también algunos styles. Esto me lo pasó el equipo de diseño, seguramente me lo pasó incluso con el texto en el mismo lenguaje en el que lo estamos usando en el Design System Object. Aquí, digamos, tenemos la definición de la fuente y alguna modificación menor, digamos, en alguna clase con respecto a los bordes de los elementos. Entonces voy a salvar el Design System y sin necesidad de hacer el build de la aplicación, voy a ir al browser, voy a refrescar la pantalla, ¿sí? Y automáticamente se aplicaron los cambios. Entonces ahora vemos que cambió, digamos, la interfaz de mi aplicación. Vemos que están aplicadas las fuentes en los títulos de la nueva definición. Obviamente vemos todos los colores cambiados. Vemos que el botón tiene bordes redondeados. Todo está aplicado también además en lo que es el formulario de las transacciones. Y tenemos todos los wordbits ahora con nuestra nueva, digamos, definición de diseño, ¿sí? Ahora bien, si yo voy a la opción del backend de GKFlow que vimos hoy, sigue estando con el Design System default, ¿sí? ¿Eso por qué es? Bueno, eso es porque tanto Flow como GAM en realidad aplican su propio Design System basado en Unánimo, ¿sí? Y obviamente yo no hice ninguna modificación en ese sentido. Lo bueno es que GeneXus 18 me permite indicar a nivel de la versión de la base de conocimiento, me permite decir, bueno, quiero customizar la interfaz tanto del backend del GAM como de GKFlow con mi propio Design System. Entonces voy a ir a estas propiedades que están ahí en la pantalla, por ejemplo, GAM Backend Style Override, ¿sí? Y ahí lo que me permite es seleccionar un Design System que se va a utilizar para darle estilo al backend del GAM. Como este Design System también está basado en Unánimo, vamos a poder aplicarle, digamos, todas las customizaciones que nosotros recién hicimos. Lo mismo hacemos para GKFlow. Acá sí tenemos que hacer un build, digamos, para que se apliquen estos cambios. Y lo que vamos a ver ahora en ejecución es que tenemos los trabajar con de siempre, con el estilo, digamos, aplicado y las customizaciones que yo hice. Acá en el login ya se ve, digamos, algún cambio. Los trabajar con, digamos, ya siguen igual que siempre, ya los vimos. Ahora vamos al backend del GAM. Y acá en el backend del GAM vamos a ver, digamos, que están aplicadas las customizaciones, ¿sí? O sea, todo el backend del GAM, todo lo que es el backend del GAM ahora tiene el estilo que tiene mi aplicación. Entonces, no solamente mantenemos toda esa uniformidad, sino que además la estamos pudiendo customizar según los requerimientos y las necesidades que tengamos para nuestra aplicación. Entonces, en muy simples pasos, tenemos toda la solución completa, uniforme y customizada según nuestras necesidades. Bien, entonces esto era un poco todo lo que queríamos mostrarles. Bueno, como pudieron ver en esta demo que nos acaba de hacer Fabián, adoptar Unánimo en proyectos nuevos, es decir, en bases de conocimiento nuevos a partir de GeneXus 18, es muy simple, ¿okay? Todo viene hecho de forma predefinida, built-in en GeneXus.
Para aquellos proyectos, aquellas bases de conocimientos que ya estaban basadas en el Theme Carmine, bueno, también va a ser simple migrarse a Unánimo. Para eso hemos creado una guía que con pocos pasos los van a guiar para que puedan llevar entonces su sistema a este nuevo Design System. Y aquellas bases de conocimientos que ya tenían su propio Design System a través de diferentes themes, bueno, tienen la posibilidad de ir adoptando Unánimo de manera incremental. O sea, no tenemos por qué migrar todo de una vez, podemos ir haciéndolo módulo a módulo, objeto a objeto. ¿Okay? Lo importante es que a partir de GeneXus 18, Unánimo es el nuevo sistema de diseño predeterminado, y aquellos que obviamente tienen su base de conocimiento en versiones anteriores y abran con GeneXus 18, no van a ver ningún cambio hasta que obviamente quieran hacerlo. Si quieren conocer más sobre Unánimo, los invitamos a que vayan a genexus.com/Unánimo y obviamente que lo adopten como la base para su nuevo sistema de diseño. Hemos trabajado para que GeneXus 18 sea la mejor versión para modelar experiencias de usuario. Estamos convencidos de que es la mejor versión para diseñar y modelar sistemas a prueba de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.